Bueno, para la primera entrevista de este martes tenemos la posibilidad de hablar con Martín Sabatella, ex intendente de Morón, el dirigente, el referente principal de Nuevo Encuentro, bueno, un montón de cargos, un referente a nivel nacional importante en todos estos últimos años. Martín, ¿cómo estás? Acá Ariel, ¿de qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, bien, Martín. Bueno, queríamos charlar un poco de la actualidad política, queríamos charlar un poco sobre lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en Unión por la Patria, pero es imposible no meternos y consultarte también por los últimos acontecimientos a nivel nacional, ¿no? El nuevo préstamo del Fondo Monetario, la salida del cepo muy celebrada por el gobierno. ¿Cómo ves este nuevo lanzamiento, si se quiere, del plan económico del gobierno de Milei? Con mucha preocupación, con muchísima preocupación, porque es más de lo mismo, más de lo que ya vivimos y sufrimos todos los argentinos y argentinas. Esta película ya la vimos. Bueno, sale de la presencia del Fondo Monetario Internacional y de sus exigencias y de sus condiciones. Que lo que hace es justamente condicionar, valga la redundancia, las políticas económicas del país, y lo que hacen es profundizar ajustes, profundizar quita de derechos. Y ya vemos lo que estamos hoy debatiendo, es algo que en realidad ya lo vivimos, insisto, lo sufrimos durante muchas oportunidades, así que con mucha preocupación, porque lo que se presenta como un éxito, lo que se presenta aplaudiendo con bombos y platillos, es más ajuste, es más deterioro de la economía cotidiana de nuestras familias en el conjunto de la patria. Es que hoy la preocupación central de la Argentina son los ingresos, es que no alcanza la plata para llegar a fin de mes, es que los jubilados y jubiladas no pueden no solamente llegar a fin de mes, sino comprar los remedios que le corresponden, lo que necesitan. Hay caída del consumo, hay una situación tremenda en términos económicos, sociales, en el conjunto del territorio nacional. En la provincia de Buenos Aires lo vemos también. Entonces, nada, lo veo con mucha preocupación. Un modelo clásico de ajuste que a los únicos que beneficia es a los que beneficia siempre este tipo de modelos, que es un grupo muy chiquito de especuladores financieros que se hacen millonarios sin fabricar nada, sin fabricar un botón. Bien, bien. De la vereda enfrente políticamente están claramente ustedes y bueno, la provincia de Buenos Aires, como dijo ayer en la comunicación Cristina, es un bastión en algún punto de resistencia a las políticas de Milei. ¿Cómo viste la decisión de Cristina ayer de alguna manera ponerle un punto final, ¿no?, a la discusión por el desdoblamiento, no el desdoblamiento de las elecciones, acompañar, aclarando de que le pareció un error, pero acompañar la decisión de Kicillof y que hayan dos elecciones y que se adelante la elección en la provincia de Buenos Aires? Bueno, a ver, comparto lo que ha planteado Cristina. Creo que Cristina una vez más demuestra por qué es la líder más importante que tiene la Argentina. Cristina, con estas decisiones, lo que hace es ratificar su conducción, ratificar su liderazgo, ratificar su jefatura política en el mundo del campo nacional, popular, de la Argentina, en el peronismo. Me parece que día a día demuestra claramente la dimensión de su liderazgo, su capacidad, y además qué es lo que pone por delante, qué es lo que prioriza. O sea, prioriza las necesidades de nuestro pueblo, prioriza las necesidades, en este caso, de los y las bonaerenses, pone por delante lo más importante, que es la discusión fronteras afuera de nosotros, de cara a la sociedad, para ver cómo se enfrenta a Milei y cómo se construye una nueva mayoría que vuelva a representar, y ver si hacemos un proceso electoral que permita cambiar la correlación parlamentaria y a partir de ahí frenar las políticas antiderechos de Milei y encarar un proceso de recuperación de un camino para todos y todas en la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2027. Me parece que Cristina lo que hace es justamente ratificar eso, ratificar el liderazgo, ratificar su conducción, ratificar su capacidad de análisis y de toma de decisión a favor de las necesidades del pueblo, sin dejar de decir que es un error, y es un grave error, que yo comparto. Nosotros creemos que es un error
porque si lo más importante es estar todos juntos en unidad, enfrentando a Milei, eso es mejor hacerlo con toda la fuerza el mismo día. Entonces, no, la preocupación por la unidad y la preocupación por enfrentar centralmente a Milei va de la mano también de hacer todo lo que haga falta para que ese momento sea con la mayor potencia. La mayor potencia hubiese sido todos juntos el mismo día. Y yo creo que fue un error ese desdoblamiento que bueno, ya está, como se ha planteado, pero que es un error, y me parece correcto que Cristina plantee claramente que es un error. Más allá de eso, ponga por delante y entienda los procesos políticos y desde su capacidad, insisto, de conducción y de liderazgo, marque una vez más el camino, ¿no? ¿Te preocupa, te genera alguna duda la actitud que pueden tomar dirigentes territoriales, intendentes de cara a la elección de octubre, una vez ya saldado en septiembre las situaciones que hacen a lo territorial, que hacen a los cargos en sus municipios? Más allá de la actitud personal que cada uno pueda tomar, o qué capacidad o no, hay muchos mitos sobre eso también, sí. Qué capacidad o no puede tener alguien para poner más o menos fuerza en algo. Lo que me parece un error en términos de la centralidad del debate. El debate tiene que ser nacional, por eso se decía que era todo el mismo día, porque no vamos a discutir lo importante de esta elección no es como el Consejo Deliberante de un municipio, la legislatura provincial. La realidad es que el problema central lo tenemos en términos nacionales. Entonces, para mí, todos los debates, aunque vos te presentes como candidato o candidata para consejero o consejera escolar, o para concejal de un distrito, o para legislador provincial, el debate es nacional. El concejal en distrito X tiene que convocar al antimileísmo de esa ciudad a tomar la palabra, a ocupar el espacio público y a llenar las urnas con una interpelación profunda al rumbo económico y al rumbo que vive la Argentina. Entonces, seas candidato a lo que seas, candidata a lo que seas, milites la campaña para la categoría que sea, es un debate nacional. Por eso me parece que ahí es donde yo veo la discusión o el problema. Pero bueno, nada, es una decisión tomada, equivocada a mi entender. Nosotros creemos que hay que trabajar por la unidad de este espacio, una propuesta que en unidad también además pueda discutir programáticos con unidad, pero discutiendo rumbo, sentido, contenido, orientación de esa unidad. No, hoy estamos discutiendo, por ejemplo, el impacto negativo del Fondo Monetario en la Argentina. Hubiera sido muy importante llegar en el gobierno anterior, que fue un fracaso y por lo tanto hay que expresarlo autocríticamente. Hubiese sido bueno haber llegado con una síntesis mayor sobre lo que significaba el fondo para no hacer lo que se hizo. De hecho, cuando Máximo toma la palabra en el Congreso, renuncia a la jefatura del bloque por su posición política, para expresar con total tranquilidad y con libertad la opinión en relación en contra del acuerdo. Bueno, hoy nos estamos dando cuenta que tenía absoluta razón. Nosotros coincidimos con eso siempre. Nuestra diputada votó también en la misma línea junto con Máximo en contra del acuerdo, pero digo, hubiese sido bueno que entonces me parece que a la unidad también hay que agregarle contenido, sentido, rumbo, orientación, ejes programáticos de acuerdo, síntesis en ese sentido. Pero por supuesto tenemos que trabajar por la unidad, y después hay discusiones que tienen que ver con quienes expresan mejor esa unidad. Bien, sí. Esa unidad además, cuál es el peso específico de cada uno de los sectores. Yo creo que el liderazgo de Cristina es el liderazgo más potente, más fuerte. No digo que sea el único, no digo que haya un liderazgo excluyente hoy en el campo popular, pero es el liderazgo más potente y el sector que se representa es el más fuerte. Por lo tanto, también es genuino en el marco de la unidad. Esa unidad se construya teniendo en cuenta también los pesos específicos de cada uno de los sectores, para que la coalición, en definitiva, correctamente se parezca más
al rumbo y al contenido que expresa esa mayoría que a otros y a otras, ¿no? Bien, bien. Pusiste el tema justo que me parecía interesante, porque, a ver, saldado la discusión del desdoblamiento, o como bien dijiste, ¿no? Cerrándola a Cristina en un gesto de grandeza, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a acompañar. Hay muchos que veíamos... De líder, de quien conduce, de quien tiene una mirada estratégica, de quien tiene una mirada integral, de que tiene una mirada que abarca el conjunto de las necesidades. Bueno, es justamente la ratifica en el lugar de líder, ¿no? Bien, muchos veíamos que en la discusión por el desdoblamiento había algo más que una discusión por estrategia electoral, por cuál es el mejor discurso, por cuál es el mejor momento, sino que había una discusión que tenía que ver con liderazgos, con pesos específicos, con esto que estás marcando justamente, ¿no? ¿Cómo crees que se van a saldar esas diferencias ahora que no hay paso? Y también pensando en particular en Morón, ¿no? Que tienen unas diferencias concretas, digamos, ¿no? ¿Con qué mecanismos creen que, decir, bueno, si hay una discusión de liderazgo, si en el fondo se estaba discutiendo eso, ¿cómo piensa hacer de cara a septiembre, de cara a octubre, para discutir el peso específico de cada espacio en el reparto de listas, por ejemplo? Bueno, me parece que, a ver, primero poniéndonos de acuerdo que tenemos que llegar todos juntos en unidad, como está claro, para presentar una propuesta de cara a la sociedad que tenga como prioridad enfrentar el proyecto nacional, el proyecto de Milei. Después, como bien decís, tenés que organizar internamente las cosas, tenés que elegir candidatos, candidatas, tenés que ver cómo se ordena la coalición, cómo se distribuye también, como decís vos, los distintos sectores de la coalición. Justamente hay que construir una cultura de coalición que da cuenta de que es justamente eso. De que hay diferencias, vámonos. Claro, que tenemos diferencias, tenemos matices, entonces la cultura de coalición necesita incorporar también mecanismos que permitan procesar en unidad las diferencias. Que significa que las diferencias no se resuelven rompiendo, sino con mecanismos que permitan procesarlas en unidad. Yo creo que los mecanismos para procesar en unidad es o te sentás y acordás en el sentido de que, bueno, hay como una suerte de mirada común sobre muchas cosas, aún sobre los pesos específicos, sobre los liderazgos, sobre quién impacta más, quién tiene mayor peso específico, etcétera. Y entonces tendencia natural a decir, che, bueno, si podemos, acordemos. Ahora, lo que a mí me parece es que lo natural también es que si no hay acuerdo se vota. Entonces, a mí me parece que también hay que naturalizar los procesos de internos democráticos, donde la militancia, o si es interna cerrada, o la militancia con un sector de la sociedad que quiera participar, si es interna abierta, participa votando. O sea, lo que digo es, si vos tenés una diferencia que no se puede resolver en una mesa, entonces eso es, no se resuelve rompiendo, se resuelve votando. Bien. O con mecanismos que se puedan dirimir, ¿no? Entonces, me parece que suena, ya no estamos acostumbrados a pensarlo así, pero me parece que es lo más natural. Bien, y ves ese escenario, estando en abril, teniendo que definir listas en un par de meses, un escenario de internas abiertas, cerradas, pero internas, y pensando particularmente por ahí en Morón, ¿no? Donde me parece que la coalición tiene que poder definir primero la decisión política de unidad, la decisión política de estar todos juntos, y después de establecer los mecanismos de convivencia de esa unidad. En esos mecanismos de convivencia también tiene que estar establecidos los mecanismos y los reglamentos de cómo se resuelven las diferencias. E insisto que para mí eso es o interna cerrada o interna abierta, pero es votando. Después, si hay acuerdos, y no lo usás ese mecanismo. Con lo mismo que pasa cuando tenías las PASO. Sí. Las PASO estaban, si las podés usar o no, en función de si hay acuerdo o no. Clarísimo. Si no había acuerdo, se votaba, y donde había acuerdo, había lista de unidad. En el caso de las PASO, lista de unidad, porque tenés que presentarla igual, ¿no? Pero, entonces digo, me parece que... Y en lugares donde yo creo que, por ejemplo, Morón, bueno... a ver, lo que digo, si hay lugares, primero por otro lado, si hay lugares en general que se puede acordar, bienvenido y está bien, y nos concentramos en la pelea entre fronteras afuera. Y donde no se puede acordar, naturalmente, tiene que ser sin conflicto, desdramatizado, sin pensarlo como una tragedia, sino al revés, como una cosa de, bueno, un ejercicio democrático, votando. Cuando un Morón, particularmente, yo creo que nosotros vamos a un proceso interno, porque está claro que no hay mecanismos de
de diálogos establecidos, no por el lado nuestro, sino porque lo venimos planteando desde el 11 de octubre. Pongo esa fecha porque fue desde el 11 de octubre regularmente un periodo de juntarse a pensar juntos y a poder compartir estrategias, sabiendo que somos parte del mismo proyecto, sabiendo que estamos obligados a convivir, sabiendo que tenemos las mismas prioridades en términos de fronteras afuera de la propia coalición. Y bueno, eso no funciona. Yo veo que el mecanismo de resolución es votando, es interna, será el mecanismo que establezca la coalición general, no para Morón. Claro. Entonces digo, será interna cerrada donde votaremos los militantes, o será interna abierta donde votarán los militantes y quienes quieran participar, independientes, o sea, no afiliados a otros partidos. Perfecto. Pero me parece que hay que votar y dirimir. Nosotros creemos que vamos específicamente hablando de Morón ahora, sí. Bueno, nosotros creemos que nuestra fuerza política, que ha sido excluida del gobierno en términos de toma de decisiones, y que han sido corridas de la mayoría de los lugares de decisión que tenía, y por lo tanto hoy no define ese rumbo, pero además nosotros insistimos con el diálogo que no hemos sido escuchados, porque esto se inició con una preocupación por el rumbo, por la gestión. Yo creo que la gestión hay que fortalecerla. La discusión empezó, nosotros queríamos proponer cosas para hacer el mejor gobierno, entendiendo que en el medio de una crisis el gobierno local tiene una responsabilidad importante por cercanía, por la cercanía a la sociedad, porque es la puerta de entrada de lo público. Entonces quisimos discutir lo que nos parecía que estaba mal, lo que parecía que había que corregir, lo que parecía que había que priorizar, había que profundizar. Quisimos discutir que tenía que haber funcionamiento de equipos, no hay plan estratégico, no hay conducción, no hay lineamientos generales, no hay abordaje integral, no se reúne el gabinete hace 5 años. Me parece que tenemos excelentes compañeros y compañeras, excelentes equipos, pero no hay rumbo, insisto, no hay alineamiento, por lo tanto no hay trabajo vinculado a una mirada estratégica o cuáles son las prioridades que hay que hacer, y eso ha generado problemas graves de gestión, y yo creo que también, no solamente en términos de eficacia y de eficiencia, sino también en contenido, en el sentido, en el rasgo de identidad. Hay cosas que están pasando en el gobierno que no tienen que ver con nuestra historia, que no tienen que ver con el proceso iniciado el 10 de diciembre del 99, donde transformamos la cultura política de Morón, recuperamos la capacidad operativa y la capacidad de ser del Estado, además con mecanismos profundos, innovadores, de participación, de transparencia, de rendición de cuentas, de construir una democracia local participativa y marcando aparte un fuerte contenido social y una mirada estratégica. Insisto, estamos cumpliendo el mes que viene 20 años de cuando lanzamos el plan estratégico del Morón. Entonces yo tenía un lineamiento urbanístico, social, productivo, cultural, de derechos. Entonces me parece que la falta de planificación y de conducción está generando también un retroceso en muchas políticas que debemos avanzar, y se empiezan a ver cosas que nosotros veíamos absolutamente superadas. Bien. Eso es lo que quisimos discutir puertas adentro, no puertas afuera. No pudimos, y la respuesta fue persecución política, caza de brujas, echar a los compañeros y compañeras de nuestra fuerza política, que además es la fuerza política más importante y protagonista de la vida política de Morón de los últimos 30 años, ¿no? Entonces, eso, me parece que ante esa situación nosotros seguimos priorizando la unidad, seguimos queriendo que el gobierno local sea el mejor gobierno, es nuestro gobierno, seguimos poniéndole el cuerpo, seguimos colaborando, seguimos sumando, pero al mismo tiempo seguimos siendo perseguidos, seguimos siendo corridos, pero más allá de eso, nuestra prioridad es colaborar para tener el mejor gobierno y en unidad enfrentar a Milei y resolver los problemas internos votando, porque creemos que lo que considera el gobierno actual y directamente sobre el lugar en un encuentro no es correcto. Nosotros creemos que somos la fuerza política más importante, con mayor historia, y además que es garante también de un rumbo, y eso lo queremos poner sobre la mesa, y entonces si alguien no considera eso, que se vote y sean las urnas las que deciden si es así o no. Martín Sabatella, referente principal del Nuevo Encuentro, ex intendente de Morón, compartiendo la mirada sobre el momento político nacional, sobre las diferencias que hay a nivel provincial entre los sectores que siguen a Cristina y los de Axel, y sobre todo en esta última parte de la entrevista compartiendo mirada sobre Morón y sobre lo que avecina o le parece que debe ser un proceso de votación, digamos, ¿no?, para dirimir las diferencias. Gracias, Martín, por este rato de charla con ¿Qué pasa? Un abrazo grande, muchas gracias a ustedes, un gusto.